Quiero comenzar hoy día, no sé si algunos se acuerdan, pero hace unos como 8 o 9 años teníamos esas camisetas que dicen vive una vida de amor, tomado de Efesios 4 y 5, hechos por Ismael Sande, uno de nuestros miembros en aquel entonces. Y ese texto de Efesios 4 y 5 fue el comienzo de nosotros como pueblo de Dios, comenzar el andar como un cuerpo multicultural, con un propósito profundo en este mundo. Quiero comenzar con el texto de Efesios 4, que es la palabra de Pablo, hablando a la iglesia de Efesios, exhortándoles, recordándoles quiénes son. Escuchen. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, o sea, les pido, les imploro que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Hoy día, como tú, pastora de Epworth, yo les pido, les ruego, les imploro que vivan, que vivamos en una manera digna del llamamiento que hemos recibido del Señor. Pablo sigue recordando no solamente el poder y el momento sagrado cuando Dios le habló a Moisés, pero recordando también que aún que el llamado es fuerte y poderoso, nuestra forma de ser uno con el otro tiene que ser tierno. Siempre humildes, siempre humildes. ¿Cuántos viendo las noticias estamos enjuiciando, acusando y llegando con nuestro ego para decir lo que sea de cada quien que encontramos? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, que ese trabajo de mantener el vínculo de la paz, que es el centro del Espíritu, el Espíritu de Dios que nos trae a unidad, eso es difícil. Hay que esforzarse, dice Pablo. Pero hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así también fueron llamados a una sola esperanza. Moisés llamado, Esther llamada, María llamada, Abraham llamado, Jesús llamado y bautizado. Un solo llamado. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. O sea, nosotros como cristianos declaramos que nuestro Dios está sobre todo, por eso le decimos a Cristo Señor. Al declararlo estamos diciendo, usted es la autoridad máxima en mi vida. Por eso los cristianos en Roma fueron considerados un peligro al imperio. Un Dios que está sobre todo, por medio de todos. Dios no está a tu lado ni al lado otro. Dios está en medio de todos y está adentro de todos. ¿Qué significa para nosotros hoy día? Momentos en los cuales estamos viviendo, momentos en los cuales necesitamos recordar a qué hemos sido llamados, qué significa ser el cuerpo de Cristo, qué privilegio, pero qué responsabilidad también. Y en medio de esa responsabilidad tenemos que estar atentos a cómo actuamos, a cómo hablamos, a cómo caminamos con paciencia. Les pregunto, en ese proceso de entender sistemas tan históricos y tan poderosos como el racismo sistemático, quiero preguntarles,
está entrando en el diálogo con humildad y amabilidad. Está siendo paciente uno con el otro. Sabemos que el racismo comienza con la esclavitud, que fue algo que impactó no solamente los Estados Unidos, pero tiene su historia en toda Latinoamérica. Y sabemos que el prejuicio en contra de las comunidades afro-latino es fuerte hasta hoy día. Y sabemos que hay chistes, hay comentarios, hay juicios que pueden ser cosas micro que impactan una persona al otro, pero también hay sistemas macros que mantienen la opresión de pueblos. Y ahora se vincula con el sistema de migración y ahora en un contexto nuevo de los Estados Unidos, donde la gente habla de gente de color. Y uno pregunta, ¿estamos caminando uno con el otro en amor para comprender? ¿Estamos recordando siempre que hay un solo cuerpo, una sola bautismo? Un solo Señor. Para mí ha sido impactante los momentos en mi vida y más transformador que nunca cuando alguien ha caminado conmigo con humildad. Cuántas personas cambiaron mi punto de vista en el mundo. Cuántas personas, cuántas viejitas en Nicaragua me tenían a su lado con humildad, con amabilidad, con amor, que me transformaron la vista de todo. Gracias a Dios por esas personas que entendían que somos un solo cuerpo. Y mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo lo mismo? Para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para nosotros mismos, estamos caminando con compasión, entendiendo que la forma que nosotros actuamos como una iglesia multicultural importa. ¿Será que nosotros somos creados como Epworth por un momento tal como este, en lo cual estamos viviendo? Si tienen sus Biblias enfrente, voy a usar muchos textos hoy. Les invito por favor que busquen sus Biblias. Lo estábamos haciendo muy bien cuando estábamos reunidos, pero creo que la práctica se nos ha ido y pensamos que estamos viendo adoración por televisión, ¿no? Gálatas 3, comenzando con el verso 27. Gálatas 3. Comenzando con el verso 27 o 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Somos una sola. Hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, que la forma que usted anda y camina en este mundo es distinto ahora porque está revestido de Cristo. Ya no hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenezcan a Cristo, son las descendencias de Abraham y herederos según la promesa. O sea, ¿cuáles palabras tan impactantes? Es importante entender nuestras diferencias. Dios los creyó. Dios nos formó en vientre de nuestras madres con habilidades, con color de piel, con pelo, con experiencia distinta. Dios lo hizo y por lo tanto no es tan bueno, es muy bueno. Pero en medio de esa diferencia, nosotros al aceptar a Dios que está sobre todo, a vestirnos, revestirnos de Cristo, estamos en un solo cuerpo. Ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni afroamericano ni latino, ni blanco ni asiático, ni mujer ni hombre, ni rico ni pobre. Somos uno en Cristo.
Pero usted y yo sabemos que vivir en un cuerpo de Cristo que actúa de tal manera no es fácil. Pero quiero que nosotros escuchamos qué significa ser el cuerpo de Cristo y qué es nuestro llamado en un momento en lo cual más que nunca se necesita recordar. Y en la medida que vamos creciendo, entendiendo la situación, tenemos que dar testimonio a quienes somos. Hay tantas instituciones en este momento declarando que tienen una posición antirracista, tantas corporaciones que después de años de no decir nada están dando testimonio y invirtiendo recursos en la justicia racial, y está bien, tarde pero bien. Pero nosotros como iglesia tenemos que recordar que en el centro del nacimiento de nuestro ser, en el momento de Pentecostés, en Hechos 2, cuando el Espíritu cae sobre todos congregados, cada quien escuche no en un solo idioma, cada quien escucha en su propio idioma, porque el Espíritu de Dios nos une, nos envía y nos llena de poder. Eso no es momento en la historia en lo cual nos estamos subiendo a un barco de hoy que mañana no va a estar. Es céntrico de quienes somos. Y para entender qué significa ser del cuerpo de Cristo, tenemos que vernos a nosotros mismos adentro. Basta ya de ver la televisión y criticar a medio mundo. ¿Qué dice Dios de nosotros? Nosotros, y yo no sé por qué, pero en la medida que estuve preparando para este sermón, comencé a reflexionar de qué era la iglesia primitiva, o sea, el movimiento que salió inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo no sé, pero Dios está haciendo algo, enseñándonos que nuestros inicios estaban en casa, no en templos grandes. Eso comenzó con COVID, cuando nosotros nos dimos cuenta que podríamos leer la Biblia, orar y estar alabando con nuestras familias, con grupos pequeños, que no necesitábamos todos estar en el mismo lugar. Gloria a Dios. Y hoy día creo que el Señor nos está llevando al momento, al inicio de que fue el movimiento cristiano antes que fue tomado por el Imperio Romano, que fue el movimiento iniciado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, quiero que pongamos ojos sobre la realidad que nuestro Señor fue de lo más crítico de todo, de las instituciones y los líderes religiosos. ¿Cuántas veces nuestro Jesús decía a los fariseos, a los líderes religiosos, que eran como tumbas blancas, limpias afuera y adentro vacío? ¿Cuántas veces Dios, aún cuando entró en el templo de su mismo pueblo y abrió el texto a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar las buenas nuevas a los pobres, recobrar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos y declarar el año del Señor? O sea, Dios encarnado en Jesucristo vino a enfrentar las instituciones y líderes religiosos, los que pertenecían limpio o parecía limpio afuera y adentro. No tenía nada de reflexión. Entonces, en un momento así, me pregunto a mí mismo, ¿soy líder religiosa muy blanca afuera, jaja, y vacía adentro? O sea, o soy alguien que busca de alma y de cuerpo y de mente conocer y servir a mi Señor.
Nicodemo es el fariseo que buscó a Jesús en la cobertura de la noche preguntándole, ¿cómo es posible, siendo ya viejo, que puedo renacer de nuevo? ¿Cómo es posible, Señor, que una iglesia ya tan establecida, ya tan grande, cómo es posible que un hombre de 60 años puede comenzar a preguntar ahora, siendo blanco, explícame qué puede ser mi papel en desmantelar el racismo? Pero nosotros somos cuerpo de Cristo que creemos que podemos renacer en el Espíritu y eso cambia todo, incluyendo nuestra colaboración con el maldad o nuestro apoyo a la justicia. La segunda cosa que quiero enfatizar es que en los primeros momentos de nuestra fe, nosotros fuimos un movimiento que abrazaba a los marginalizados. ¿Cuántas veces he escuchado a mi gente decir, ay pastora, por favor no métese en política? Yo no me estoy metiendo en política. Yo estoy proclamando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Cuántas personas enfermas fue Él a sanarle diciendo a la gente alrededor, no es por su culpa que sufren? Yo les estoy sanando por la gloria de Dios. ¿Cuántas mujeres que fueron marginalizadas, la mujer con asunto de sangre, la mujer samaritana que tenían quién sabe cuántos esposos y Jesús la incluía? ¿Cuántas veces Jesús incluso tomó la gente de privilegio que estaba abusando de su poder como Zaqueo, como Mateo, a decirle, aún que se están haciendo ricos con la misma gente, yo voy a tu casa hoy en esta noche? Zaqueías, prepárese porque yo vengo a transformar tu vida. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestros textos bíblicos y no lo dejamos ir? No permitamos que otros reescriben la historia y quitan el corazón de nuestro Señor. Hasta Pedro, un pescador que no tenía paciencia, que actuaba en base de sus emociones tantas veces, fue la roca sobre la cual Jesús hizo su iglesia. Nosotros servimos a un Señor que siempre comienza con la gente que están en los márgenes. Otra cosa que aprendí preparando para hoy día, y eso para mí fue muy impactante. Sabía que en los primeros días, después de la muerte y resurrección de Cristo, o sea, en los primeros 300 años de nuestra fe, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Y en parte porque fueron considerados un peligro, porque en vez de adorar al emperador, adoraban ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador. Y la gente estaba muy inquieta con eso. Y eso sigue pasando. ¿Cuántos gobiernos y naciones están con dificultad con la fe? Porque ¿quién quiere un Dios que está sobre reyes? Pero nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere reconocerle o no? Entonces, en los primeros días, los cristianos fueron perseguidos. Y hay testimonios que los mártires en la fe, que su sangre misma fue semilla en lo cual fue sembrado el evangelio. Tan fuerte y poderoso su testimonio, y siempre me encantaba ver que fueron hasta mujeres y hombres que enfrentaban los leones, que daban sus vidas, que jamás dejaban de declarar quién era su Señor. Pero en medio de eso comenzó una parte de nuestra fe, que es parte de nuestra fe, se base en ser imitadores de Cristo mismo. O sea, no es solamente lo que creo en mi corazón y digo con mis labios, pero es lo que hago. Es donde doy testimonio con mi vida. Y cuando la religión se vuelve institucionalizado, se vuelve un credo que uno dice que sí ni no. Pero en los primeros días,
los cristianos fueron poderosos y buscados porque nadie era como ellos en cuidar de la gente enferma, en tomar todo lo que tenían y ponerlo a la disposición de otros. Parece un ejemplo pequeño, pero ayer en uno de los grupos de vida que siempre hace comida para los pastores, uno de ellos me dice: pastora, yo quiero hacer comida para toda la iglesia. Bueno, yo no tengo tiempo de llevar comida a toda la iglesia para comenzar, pero ese deseo de tener todo lo que yo tengo y ponerlo sobre la mesa para que todos seamos un solo cuerpo. Y el Señor diciéndolo africano y la gente comiendo latino. Nosotros fuéramos considerados peligrosos porque decíamos que nuestros actos en cuidar a los enfermos y necesitados eran porque servíamos un Señor que era sobre todo señores. Era hasta 300 años después que el cristianismo se volvió la religión del imperio. Y sabe que en esos inicios de la iglesia había un espíritu de igualdad entre hombre y mujer, porque eso fue el legado de Cristo, hasta que se metió el imperio y todo se cambió. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Donde estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo y caminar digno al llamamiento que hemos recibido, nosotros vamos a pasar las próximas semanas estudiando qué significa ser la iglesia multicultural en medio de un contexto racista donde nosotros necesitamos ser transformados y ser testimonio. No solamente de palabra, pero de relación y de acción en el mundo. Y para terminar, tengo 3 puntos que creo que son muy importantes para entender de dónde vamos a partir. Primero, yo parto del hecho que tras la historia del cristianismo, Dios siempre ha sido un Dios que actúa a favor de las personas marginalizadas. Y lo podemos ver en Moisés y su llamado a ser líder de los israelitas saliendo de la esclavitud de Egipto. Podemos verlo en la forma que Dios provea. Alguien que se cuide de Ruth y Noemí cuando son mujeres solas, extranjeras. Podemos verlo en la forma que Dios obra. Yo me acuerdo, teniendo 19 años, leyendo por la primera vez el libro de Gustavo Gutiérrez que hablaba del hecho de beber de nuestros propios pozos y estando en medio de un grupo grande de blancos y yo diciendo, el Señor le importa a la gente marginalizada. Y la gente diciéndome, pero ¿cómo Dios va a tener preferencia para otra cosa? Y una de las cosas que agradezco a Dios es que 25 años después me dio una respuesta a esa pregunta en Mateo 18. Mateo 18 comenzando con el verso 12. Y escuchen aquí, es la parábola de la oveja perdida. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará la 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Y nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos sido la oveja perdida y si estuvieran aquí les hubiera hecho levantar la mano porque todos, cada uno de nosotros, salvado por la gracia, hemos sido en algún momento la oveja extraviada. Estoy segura, sin importar raza, dinero, género ni nada. La base del perdón y la gracia de nuestro Señor es que cada uno de nosotros es un pecador salvado únicamente por la gracia de Dios.
Y cuando recordamos esa parte de nuestro llamado, el lugar se vuelve santo. Y quitamos hasta las sandalias para dar gracias al gran yo soy que nos ha llamado. Pero en un momento, cuando comenzamos a hablar de injusticia, a decir que las vidas negras importan, la gente me dice, pastora, pero a Dios no le importa más las vidas negras que las vidas. Por supuesto que no. Todos somos hijos de Dios, pero cuando hay una situación de opresión, cuando alguien está marginalizado, cuando alguien está perdido, Dios va por la que está afuera. Y si nosotros somos de los 99, ¿quién debe de ir con Dios? Nosotros mismos. Porque nuestro Dios ha sido desde el comienzo de la historia un Dios al lado de la gente con necesidad. Impactante que en Mateo 25, cuando la gente le está cuestionando al Señor, pero ¿cómo vamos a saber si yo soy oveja o cabra? Siempre me da risa esa historia. Yo no quiero ser ni oveja ni cabra, pero bueno, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si vamos a ir con el Señor? Y Él dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Pero contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriente y te alimentamos, o sediente y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado y te dimos ropa? ¿Cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y la visitamos? Y el Rey nuestro les responde, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Un Dios que ama a todos igual, pero siempre va en búsqueda de la oveja perdida y de la gente más necesitadas. La segunda cosa que quiero que nosotros recordamos en todo eso es lo que Beatriz leyó de Isaías 58. Nosotros somos llamados a la oración, el ayuno y adoración. Y fue Jesús mismo que entró en el templo y dio vuelta a la mesa diciendo, mi casa es una casa de ¿qué? Oración. Jesús nunca actuaba en contra de la oración. Sin embargo, cuando nosotros volvemos todas las prácticas afuera y seguimos oprimiendo a las personas que trabajan con nosotros y seguimos siendo silenciosos en frente de injusticia y no queremos meter y no queremos dar opinión, Dios dice, ¿y mi justicia? Y tu compromiso con la libertad que yo traigo. Yo quiero estar con ustedes, pero quiero no solamente tus ayunos y tus adoraciones de pantalla, de plástico, como dicen en Nicaragua. Yo los quiero de corazón. Y cuando es de corazón, vas a compartir con la persona hambriente. Y vas a ver las injusticias y el fuego del Espíritu Santo adentro de vos no te va a dejar quedarte afuera de la lucha por otro, tener lo que Dios le ha dado. Es impactante ese texto que Beatriz leyó, porque nos llama a un nivel de actuar que nos pone incómodos. En Isaías 58, el ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Cuando vivía en San Antonio, Texas, vivía con una señora, doña Laura. Doña Laura tenía un ministerio, no sé, Dios se lo había puesto en su corazón.
Los muchachos que venían de México encima de los ferrocarriles, los trenes, que se caían y perdían las piernas y terminaban en hospitales en San Antonio sin tener familiares. Doña Laura tenía una casa. Yo alquilaba un cuarto y todos los otros cuartos fueron de esos hombres que en búsqueda de una vida nueva habían perdido sus piernas. Y doña Laura tenía un ministerio bastante sencillo. Darle donde estar, tener una capilla en su patio, enseñarles, darle gracias a Dios por sus vidas y rehabilitarlos hasta que ellos podrían actuar por sí misma. Ella adoraba, pero su adoración tenía un lado de acción por la justicia. Y no era retórica política, eso no era el Señor. No era una falta de perdón si alguien no se había arrepentido, no. Era un corazón que decía, yo sé quién es mi Dios. Y yo sé el caminar que yo tengo, que debe de ser digno al llamado que yo he recibido. Y segura que doña Laura va a terminar sus días no reconocido por todo el mundo. Pero yo jamás voy a olvidar lo que yo encontré en el testimonio de esa mujer. Lo último que quiero recalcar es del testimonio, es del texto que leyó Nubia, de 2 de Corintios. Y tal vez eso es uno de los más impactantes para hoy día. Porque yo no sé ustedes, pero antes de COVID-19 yo sentía cansancio. Después de estar buscando cómo ser el cuerpo de Cristo en medio de esa crisis, cae un momento en la vida de esa nación donde por fin se está hablando todo el mundo de racismo. Y le digo, pero Señor, estaba cansada antes. Ahora requete cansada y ahora requete cansada. ¿Y quién soy yo? Dice Dios. No sos vos, vasija de barro. No sos vos, vasija de barro con errores. No tenés la razón siempre. Te has equivocado. Te has quedado en el camino. Pero yo soy el tesoro de tu vida. Yo soy el espíritu que se llene tu vida, que te da la fortaleza. Por lo tanto, no vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. No podemos parar, Epworth, porque somos el cuerpo de Cristo y cada quien tiene que caminar en lo que Dios está poniendo en nosotros. Y termina diciendo que aunque vemos la muerte, y hay muerte, y injusticia y violencia, aunque lo vemos, nosotros somos señal de la vida, por la gracia y la gloria de Dios. Así que al terminar, mi pregunta es, ¿a cuál Dios servimos? ¿Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Esther, de Ruth, de Noemí, de María, de la mujer samaritana, de la mujer con el asunto de sangre, de los con lepro? ¿Quién servimos? Y si Él es nuestro Dios, ¿qué es el llamado, el llamamiento a lo cual debemos de caminar? Y mientras caminemos, ¿cómo estamos de corazón? En esa temporada es muy fácil para nuestros corazones cansarse, endurecerse y cerrar. Y termino diciendo que algunos de ustedes conocen a Derek Harps. Él es el encargado de nuestro comité de liderazgo. Y Derek Harps se ha tomado postura de Jesús tantas veces en estas 2 semanas que yo le he preguntado cosas. Y Derek no contesta mis preguntas. Simplemente como Jesús hacía a sus discípulos, me dice, te cuento una historia. Te cuento una historia. Del momento cuando tenía 12 años,
Un hombre afroamericano que fue a Vermont con su familia, invitado a un lago, puso un pie en el lago y todo el lago vacío. Me dice, jamás en mi vida voy a olvidar cómo me sentí en ese momento. Y me fui donde mi mami. Mi mami solo me dice, alisten tus cosas, mi amor. Aquí no vamos a encontrar el respeto que Dios nos ha dado. Pero un hombre de perdón, un hombre que ha dado su vida por esta iglesia, un hombre que tiene una pastora blanca, un hombre que está caminando en su llamamiento. No cree en la retórica, me dice. No cree en lo que dicen, busca lo que hacen. Nosotros somos llamados a ser el cuerpo de Cristo y hoy, ahora, es el momento de guardar nuestros corazones, porque Proverbios 23:4 dice, de allí derrama todo. Guardando nuestros corazones, recordando que Dios es un Dios de los marginalizados, recordando que el ayuno que quiere es de la justicia y recordando que somos vasijas de barro lleno del tesoro del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Quiénes somos?